Pues ya han pasado 2 semanas de que iniciamos a trabajar en mi escuela con proyectos integradores de Jalisco. ¿Y qué ha pasado? Y es que se ven muy bonitos en papel, pero al llevarlo a la práctica empiezan a salir las complicaciones. Y este fue el caso de esta semana en mi grupo. Les cuento lo que pasó y ahorita empezamos a desmenuzarlo para saber por dónde nos fue. Espero te puedas sentir identificado y que juntos logremos llegar a algún aprendizaje para que esta experiencia que yo viví te sea útil. Hola, soy el profe Javier, maestro en investigación educativa y maestro en educación con enfoque en la innovación de la práctica. Te comento que esta es una serie de videos de proyectos integradores. En los primeros 2 te explico lo que son, cómo se trabajan, y en otros, no me acuerdo cuántos, explico qué esperar los padres. Tengo otro video de la primera semana, esta es la segunda semana y te estaré haciendo videos semana a semana para ir checando los aprendizajes. Suscríbete si no lo has hecho y te voy a dejar por aquí otros cursos que te pudieran interesar. Bueno, te cuento entonces. Pues empezamos la fase de indagación, que es la primera fase, la exploración es la primera fase. Bueno, estábamos en la segunda, no recuerdo bien los nombres. Pero trata ya de que los niños empiecen a investigar sobre este tema, que en mi caso es la cultura de la paz, la toma de decisiones conscientes. Yo soy de 4º grado. Y entonces la idea es que los niños hagan una entrevista, que ellos la diseñen y que posteriormente salgan con personas de su comunidad para hacerle esas preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Pues me doy cuenta de que los niños los dejo un ratito tratando de hacer las preguntas. Me doy cuenta de que las preguntas las empiezan a hacer como un poquito amplias, no alcanzan a focalizar. Y dije, pues está bien, yo les ayudo. Entonces les ayudé con 4 preguntas. La meta de clase era hacer 6 preguntas. Entonces les ayudé con 4, les dije cómo se construían, les dije cómo se hacían, qué estaba buscando cada pregunta, y les di la posibilidad de que ya en equipo desarrollaran sus últimas 2. Ese día les dejé de tarea solo hacer la entrevista y les pedí que en su entrevista trataran de buscar la mayor cantidad de información, porque esa información era lo que iban a necesitar para trabajar al siguiente día. Acuérdate que yo ya les había dado la rúbrica con la que se iban a evaluar, precisamente teniendo este enfoque formativo de evaluación para que ellos supieran lo que se les va a evaluar y que se hicieran responsables, porque eso era parte de trabajo en equipo. Bueno, pues no te hago el cuento tan largo. Llega el siguiente día, empiezo a revisar tareas mientras ellos hacían otra actividad y me doy cuenta de que si la consigna fue mínimo escribir 10 renglones, y yo les dije 10, pero está bien 5, y les decía, no es porque sea como una medida que sean 5 o 10 renglones, sino porque quiero que les ayuden sus papás, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, quien le vaya a ayudar con la entrevista, a tener la mayor cantidad de información. Es decir, lo que buscaba yo era que se esforzaran por escribir lo más posible para que tuviéramos elementos para poder trabajar. Pues resulta que solo habían contestado sí, no, 1 palabra, 2 palabras. Y cuando les empecé a cuestionar niño por niño por qué había pasado eso, me decían que sus papás, que sus mamás no les habían querido decir más cosas. Y que pues ellos no habían encontrado más información. Incluso hubo quien nada más copió las preguntas y ni siquiera llegó las respuestas. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues me empecé a frustrar, ¿verdad? Obviamente no íbamos a poder avanzar si no habían llevado esa tarea que se requería para pues hacer el trabajo de ese día. Entonces, ¿qué solución le di? Dije, pues si no lo hicieron, algo que yo trabajo con mis alumnos es que ellos resuelvan sus propios problemas. Entonces les pedí que me hicieran la entrevista. Bueno, primero
que ellos pensaran a quién le podían hacer la entrevista. Dijeron que los maestros. Les dije, pero los maestros están ocupados en otras clases. ¿A quién sí se la pueden hacer? Me dijeron que a mí. Efectivamente, les doy la entrevista. No alcanzamos a llegar, se me perdieron muchísimo en anotar las respuestas, en qué se estaba diciendo, en todo eso. Total, ese es el día que yo salí totalmente frustrado. De verdad, yo salí con esa impotencia, esa desesperación, esas ganas de hasta llorar de la desesperación de que no habías podido avanzar en lo que tú creías que se podía avanzar. Y pues total, le dejé que lo hicieran de otra manera, con una investigación, pero ya de términos específicos y todo eso. Pero bueno, vamos a recapitular eso que me pasó a mí. ¿Y por qué está pasando? Vamos dándole nombres, porque seguramente a muchos nos pasó, y quizá no con la entrevista, pero con muchas otras cosas. ¿Qué es eso? Bueno, ya después lo reflexioné, esto ya te lo estoy dando digerido, lo que yo ya analicé, lo que yo ya estuve reflexionando y lo que yo veo. Están los niños muy acostumbrados a este trabajo un poco más dirigido. Si bien, por ejemplo, en matemáticas, sí los dejo que ellos resuelvan sus propios problemas, lleguen a sus propias conclusiones, en español igual, no es la escuela en general un espacio tan abierto como son los proyectos. Y entonces los proyectos tienen una metodología más abierta, más libre, más autogestiva y que permite efectivamente desarrollar los niños un montón de habilidades para la vida. Eso estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, este cambio tan drástico de estar un poco más dirigidos a totalmente libres y con más libertad produce un choque. Y ese choque es lo que yo estaba viviendo y mis estudiantes también lo estaban viviendo. Porque de repente yo les dejo la libertad y ellos no alcanzan a tomar la responsabilidad. No porque sean flojos, no porque no quieran, sino porque no están acostumbrados a hacerlo. O no están con las habilidades y recursos para poder tomar esas responsabilidades. Habríamos que hablar de algunos meses de adaptación. Lo asimilo así porque cuando entran conmigo a clases, generalmente en la escuela hay maestros que son más directivos, van dirigiendo más al grupo. Y yo soy un poco más abierto, más libre, dejo que ellos autogestionen muchas cosas, que se relacionen con su conocimiento, etcétera, etcétera. Y resulta un choque. Y ese choque yo lo veo a inicios del ciclo escolar, donde, por ejemplo, los niños dejan de hacer las cosas, dicen, pues este maestro no nos regaña, pues este maestro no lo hace. Y ese choque, sobre todo con papás y alumnos, viene en el primer momento, cuando ellos ven que el no hacer las cosas sí tiene un impacto en su calificación, que sí tiene un impacto en sus aprendizajes. Y si bien yo no los estoy regañando y me dicen, maestro, no traje la tarea, le digo, pues ni modo, ¿de quién es la responsabilidad? Tuya, y nos estamos perdiendo de un aprendizaje. Entonces, es esto lo que estamos viviendo, es un choque y en efecto nos va a costar mucho trabajo, tanto a docentes como alumnos, adaptarnos. Lo interesante aquí es si la Secretaría de Educación Jalisco nos va a seguir pidiendo que trabajemos bajo esta modalidad o la vamos a cambiar después de un mes. Y entonces los niños que ya a lo mejor van a empezar a acostumbrarse, los docentes que nos empezábamos a acostumbrar, vamos a regresar a la otra metodología. ¿Qué podemos obtener de esto? ¿O qué bondades? Bueno, pues que podemos empezar a trabajar, ya sea que dejen esta modalidad de proyectos o la quiten, con maneras más autónomas de trabajar los estudiantes y que ellos gestionen su aprendizaje. Y que de esta manera los vayamos encaminando a un cambio que de seguro pronto va a llegar, no nada más a Jalisco, a todo México. Bueno, vamos cerrando esto porque si no se nos puede ir muchísimo tiempo y no quisiera eso. Estamos planteando una metodología de trabajo más abierta, más libre para los estudiantes, que está chocando con un ritmo de trabajo, con una manera de aprendizaje y de enseñanza de los propios docentes que ya estaba muy establecida. Por lo tanto, estamos teniendo un poquito de caos.
Eso no quiere decir que no va a llegar la calma y que no van a lograr los aprendizajes, sino que requiere bastante reflexión de nuestra parte y bastante trabajo y compromiso de los estudiantes también para lograr ese aprendizaje. Recuerda, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos y precisamente estos espacios que yo estoy abriendo para el debate, para que ustedes también me digan aquí en sus comentarios qué están viviendo y qué problemáticas, es para que todos logremos aprender de lo que estamos haciendo entre pares, es decir, entre los mismos maestros. Recuerda, si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo a otro maestro que sepas que está viviendo una situación similar. Hasta luego.